Diputado Adami, diputada Alderete, diputado Allende, diputado Almada, diputado Argain, diputado Artusi, diputado Benedetti, diputado Bertet, diputado Vescos, diputado Bettendorf, diputado Bolzán, diputado Busti, presente, diputado Cáceres, diputado Cardoso, diputada D'Angelo, diputado de la Fuente, diputada Díaz, diputado Flores, diputada Aidar, diputado Jodor, diputado Jordán, diputado Kers, diputado López, diputado Mayer, diputado Miser, diputada Nogueira, diputado Vázquez, diputado Zacarías. Con la presencia de 20 señores diputados queda abierta la 12ª sesión ordinaria del 130 periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera nacional a la señora diputada Alicia Aidar, a quien invito a realizarlo. Por secretaría se dará lectura al acta de la sesión realizada el pasado 12 de agosto. Diputado Bolzán. Señor presidente, para pedir que se dé por leída y aprobada. Si hay asentimiento de los señores diputados, así se hará. ¿Hay asentimiento? Hay asentimiento. Diputada Patricia Díaz. Señor presidente, es para comunicarle que debido a las publicaciones del día lunes 24 en un medio de acá de Paraná, dejar asentado que sigo perteneciendo al bloque Frente Peronismo Federal. Gracias, diputada. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos centrados. Comunicaciones oficiales. Punto número 1, expediente administrativo número 3746. A sus antecedentes, expediente número 16.904 y ley 9.906. Punto número 2, expediente administrativo 3806. A sus antecedentes, expediente número 17.253. Punto número 3, expediente administrativo 3866. A sus antecedentes, expediente número 17.051 y ley 9.898. Punto número 4, expediente administrativo 3961. A sus antecedentes, expediente número 17.099. Punto número 5, expediente administrativo 4022. A sus antecedentes, expediente número 17.400. Puntos número 6 y 7. En secretaría, a disposición de los señores diputados. Puntos número 8 y 9. Quedan enterados los señores diputados. Puntos desde el número 10 al 13 inclusive. Al archivo. Puntos 14 y 15. A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Puntos 16 y 17. A la Comisión de Asuntos Municipales. Diputado López.
Para solicitar, señor presidente, se me remita copia de los puntos números 5, 10 y 13 de comunicaciones oficiales. Así será, señor diputado. Diputado Mayer. Señor presidente, para solicitar copia del expediente número 14. Así será, señor diputado. Diputada Ángelo. Para solicitar copia del número 14. Así será, señor diputado. Diputada Nogueira. Señor presidente, para solicitar copia de los puntos 2 y 5. Gracias. Así será, señora diputada. Diputado Miser. Sí, señor presidente, para solicitar copia de los puntos 6 y 14. Así será, señor diputado. Diputado Artusi. Gracias, señor presidente. A los efectos de solicitar se me remita copia de los puntos 5, 14, 15 y 17. Así será, señor diputado. Diputado Benedetti. Gracias, señor presidente. Para solicitar copia de los puntos 5, 14 y 15. Diputado Cardoso. Señor presidente, solicitar copia de los puntos 2, 5, 14, 15 y 16. Diputado Flores. Presidente, para solicitar copia del punto 6, 7, 14 y 15. Así será, señor diputado. Diputado Bettendorf. Gracias, señor presidente. Es a efecto de solicitar copia de los puntos 14 y 15 de las comunicaciones oficiales. Así será, señor diputado. Diputada Díaz. Gracias, señor presidente. Para solicitar copia del expediente número 2, 5 y 14. Así será, señor diputado. Diputado Jodor. De comunicaciones oficiales, el 14 y el 15. Así será, señor diputado. Ningún otro diputado solicita copia. Comunicaciones particulares. Punto número 1, expediente administrativo 3767. A la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones, Drogadicción y Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes. Diputado Zacarías tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en el marco de nuestro permanente trabajo que venimos haciendo interdisciplinario con los distintos sectores de la comunidad, me parece oportuno que a través del presidente de la comisión, del doctor Argay, se convoque a los médicos y al sector comprometido con esta problemática de la ciudad de Villaguay, para que a través de su presidencia podamos nosotros imbuirnos de la problemática propiamente dicho y buscar los canales de solución que estén a nuestro alcance. Por lo tanto, en forma concreta, solicito invitarlos a los médicos de Villaguay a un encuentro con los legisladores de los distintos cuerpos, de los distintos partidos políticos que representan esta Cámara. Gracias, diputado. Diputado Argay tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Desde ya agradezco al diputado Zacarías y estando en absoluto acuerdo con su moción, quiero agregar que en la Comisión de Salud ya hemos elevado una nota al Ejecutivo, tanto al Ministro como al Secretario de Salud, habida cuenta que esta preocupación, en este caso puntual, en el Hospital de Villaguay, ciudad en la cual yo resido, también está planteándose problemáticas de la misma índole y muy preocupantes realmente en muchos hospitales de la provincia, por lo cual yo también voy a proponer que junto con la Comisión Directiva del Colegio Médico de Villaguay se invite a la Federación Médica y otras entidades que institucionalmente están participando en la preocupación que ya ha llegado a esta instancia de tener que enviar cartas, documentos debido a la falta de respuesta por ahí del Ejecutivo en esta problemática. Así que ya le agradezco al diputado Zacarías y apoyo totalmente la moción. Proyectos venidos a revisión. Punto número 1, expediente 17.445. Diputado Bolsán. Presidente, para solicitar se reserve en Secretaría este expediente y posteriormente mocionaremos el tratamiento sobre tabla.
Queda reservado en Secretaría, señor diputado. Proyectos de los señores diputados. Diputado Bolsán. Solicito, señor presidente, que queden reservados los siguientes proyectos de resolución. El punto número 4, el 11, el 16, el 17, el 18, el 20, el 24. Proyectos de resolución. Que el resto se remita a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos entrados, que el pedido de informe del punto número 2 se hagan las comunicaciones correspondientes y que el pedido de informe del punto número 19 se ponga a votación ya que no cuenta con las firmas reglamentarias. Si hay asentimiento de acuerdo a lo propuesto por el diputado Bolsán, así se hará. ¿Hay asentimiento, señor diputado? ¿Hay asentimiento? Por no contar con el número de firmas que exige la Constitución, se va a votar para su aprobación el expediente número 17.454. Se requiere el voto de 3 señores diputados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Resulta aprobado, se harán las comunicaciones correspondientes. Diputada Nogueira. Gracias, señor presidente, por permitir expresarme respecto a este punto, ya que se ha votado afirmativamente que se reserve en Secretaría y oportunamente haré la exposición y me explayaré sobre el tema. Corresponde que lo haga ahora, diputada, porque es un pedido de informe. Precisamente y en referencia a lo anterior en la Comisión de Salud, porque he pedido el informe de estos indicadores de desempleo, de desocupación, que no solo hablan en detrimento de la calidad de vida de los entrerrianos y genera necesidades básicas insatisfechas, porque es mirarlo nada más desde un punto de vista economicista, y nosotros, fundamentalmente desde esta Cámara, como médicos, tenemos una visión más amplia de lo que es la dignidad y calidad del ser humano y más de cada uno de nuestros entrerrianos. La definición de la Organización Mundial de la Salud dice que todo ser humano sano es aquel que goza de una salud psíquica, social, económica y física. Por lo cual, nosotros los peronistas lo tenemos en el pensamiento y en las acciones, en el legado del general Perón, que el trabajo dignifica. ¿Por qué me preocupan estos índices, señor presidente, y a los compañeros diputados? Porque esto lleva a un incremento en las desigualdades que genera incremento en el índice de violencia, de adicciones, de mortalidad, que no importa si es porcentaje por 100, por 1000, todos sabemos que es por 1000, pero a través de estos números fríos economicistas hay vidas humanas. La asistencia de las personas en extrema necesidad responden a una visión cristiana de la humanidad, por lo que no debemos abandonarlos a su suerte a los que más necesitan y dejar en riesgo a esta gente y a su familia. Para mí, esta es una condición más que fundamental e importante y suficiente para solicitar estos números y tomar decisiones respecto a los programas que se llevarán adelante para resolver justamente la inequidad. Pero también apelo a los derechos, no pretendo que todos tengan esta visión humana cristiana que uno plantea, sino a los derechos que son derechos constitucionales adquiridos que tienen cada uno de los individuos
con respecto a lo que es salud, lo que es educación, lo que es vivienda, lo que es abrigo. Esto, desde ya, que es inconcebible que un Estado no asista a los necesitados y no prioricemos las políticas públicas. He visto con agrado la invitación por parte del gobernador y la preocupación en la conformación del Consejo de Políticas Sociales. Me parece excelente abrir al diálogo, pero es una continuidad de políticas públicas porque esto es el Consejo Consultivo, señor presidente, que bien usted sabe que en el 2003-2004 nos llevó a trabajar y a sacar y disminuir los índices de mortalidad materna, mortalidad infantil, desocupación, desnutridos e incrementar la asistencia de los chicos a las escuelas. Por lo cual, no quiero más que agregar y pedir el acompañamiento de los señores y compañeros diputados a que me acompañen a conocer estos números, porque de nada sirven los números en una computadora o en un despacho si aquellos que tenemos que hacer las leyes y tomar las decisiones no los tenemos para saber hacia dónde guiamos y acompañamos a nuestro pueblo entrerriano. Lo manifiesto acá, en esta Cámara, porque creo que es el ámbito como diputada que me corresponde. Más allá que ya he solicitado hace un tiempo para tratar esos temas y estoy esperando la audiencia con el ministro Giano para tratar exactamente estos puntos. Así que esto era lo que quería expresar y mi preocupación, que lo manifestamos el año pasado en la Comisión de Presupuesto. Usted, señor presidente, ante la crisis que se avisoraba prevención en cuanto a destinos de fondos para lo social, yo lo hice con respecto a salud. Así que esto es por lo cual próximamente trataremos el presupuesto y es lo que me preocupa. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, o sea, habiéndose aprobado el pedido de informe, serán las comunicaciones correspondientes. Proyectos que han ingresado con posterioridad a la confección de la nómina asunto entrado, acordados en la reunión de labor parlamentaria. Expediente número 17.460, un proyecto de resolución, autor el señor diputado Benedetti, por el cual se declara de interés legislativo la realización de la Feria de Ciencia y Tecnología en la Escuela Técnica número 2, Prevístero José María Colombo de Gualeguaychú. Tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Expediente número 17.462, es un proyecto de resolución, su autora es la señora diputada Aidar, por el cual se declara de interés legislativo la muestra de pintura artística a realizarse próximamente en la sede de la Junta de Gobierno de Colonia Ensayo. Tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Expediente número 17.463 es un proyecto de ley presentado por los señores diputados Benedetti, Cardoso y Artusi y la señora diputada Alderete, por el que se ratifica la vigencia de las normas que establecen tasas en el ámbito de los municipios y comunas. Tiene ingreso y es girado a comisión. Tiene ingreso dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Juicio Político y de Legislación General en los proyectos de ley con número de expedientes 17.003 y 17.302, referido al reglamento del Consejo de la Magistratura. Queda reservado en Secretaría. Tiene ingreso, quedando reservado en Secretaría, dictamen de la Comisión de Legislación Agraria y del Trabajo y Producción y Economías Regionales en el proyecto de ley que lleva el número de expediente 17.262, por el cual se adhiere a la Ley Nacional 26.370, que es la que regula la habilitación para las personas que cumplen tareas de control y admisión de público en eventos y espectáculos públicos, los denominados patobicas. Tiene ingreso un proyecto de ley que se gira a comisión, presentado por el señor diputado Cáceres, por el cual se crea en la órbita del Poder Ejecutivo la Agencia Provincial de Alimentos. De acuerdo a lo resuelto oportunamente, se procederá, según lo indicado
en cada caso. Corresponde el turno de los homenajes. Diputado Benedetti. Gracias, señor presidente. Un breve homenaje a una mujer ejemplar. El día de mañana, 26 de agosto, es el aniversario del nacimiento de la madre conocida como la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a la ayuda a los desamparados, a la cura de enfermos y a la asistencia a los pobres, haciéndolo en principio en las calles de Calcuta, para en el año 1949 fundar la Orden de las Misioneras de la Caridad, que a los votos de pobreza, obediencia y castidad agregaban un nuevo objetivo, que era el de servir a los pobres. Fue elegida Premio Nobel de la Paz en el año 1979 y falleció en el año 1997. En homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, en nuestro país se celebra precisamente el 26 de agosto de cada año el Día Nacional de la Solidaridad. Ahora bien, si observamos la vida y el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, creemos que sería más apropiado hablar del Día de la Fraternidad, no solo de la solidaridad. Para hacer el distingo entre estos dos conceptos, le pido autorización para leer unas pequeñas frases que corresponden al filósofo Stefano Samagni, italiano, que define a la solidaridad diciendo que tiene lugar cuando se trata de igualar lo que es diverso. Con este principio aspiramos a obtener una sociedad menos desigual, que es algo bueno pero no suficiente. Por ejemplo, Cuba, dice, es una sociedad solidaria. Más o menos todos están en el mismo nivel, pero no es una sociedad fraterna. El principio de fraternidad debe consentir a los iguales la posibilidad de ser diferentes, o sea, de afirmar la propia identidad. La solidaridad tiende a ser más equitativa la satisfacción de los intereses, evitando que haya ricos y pobres. Pero nuestro bienestar como seres humanos no depende solo de la satisfacción de los intereses, sino también de la afirmación de nuestra identidad, que puede ser una identidad religiosa, étnica, cultural. La sociedad fraterna es pluralista, y el pluralismo no puede ser solo de los partidos, tiene que ser también el de la identidad. De otra forma no tendremos nunca una democracia. La sociedad solidaria se detiene en la tolerancia. La sociedad fraterna, en cambio, es aquella en la que se practica el respeto. Tolera a quien considera que el otro es inferior. Por eso la tolerancia ofende la dignidad humana. Debemos pasar al respeto, a reconocer que el otro tiene un punto de vista distinto que merece ser considerado. No caben dudas de que, siguiendo el ejemplo de la hermana Teresa de Calcuta y el objetivo de su orden, servir a los pobres no consistió para ella solo en darle lo que no tenían, sino que servirlos significó, y es la aspiración que deberíamos, creo, tener, respetarlos, entenderlos y apoyarlos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente. Brevemente, para recordar que el día 22 de agosto se cumplieron 15 años de la sanción de la nueva Constitución argentina, que fue jurada el 24 de agosto de 1994. Quiero rendir un sincero homenaje a todos los convencionales constituyentes que hicieron posible esta reforma que expresa claramente un hecho histórico en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Bueno, si no se hace más uso de la palabra, de esta manera quedan rendidos los homenajes propuestos. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tabla.
Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 17445, por el cual se declara paraje histórico y cultural al kilómetro 28 de la ruta internacional número 136 en su intersección con Arroyo Verde, departamento Gualeguaychú. Diputado Beco. Gracias, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tablas. Diputado Bettendorf. El tratamiento sobre tabla de este proyecto. Bueno, se va a votar la moción formulada por los diputados Vesco y Bettendorf de tratamiento sobre tabla. Se requieren 2/3 de los votos. Lo que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucional y Juicio Político y de Legislación General en los proyectos de ley expediente número 17.003 y 17.302, ambos reglamentarios del Consejo de la Magistratura. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tablas. Se va a votar la moción formulada por el diputado Vesco. Se requiere 2/3 de los votos. Lo que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de comisión en el proyecto de ley expediente número 17.262, mediante el cual se adhiere la provincia a la Ley Nacional 26.370, que establece las reglas de habilitación para el personal que realiza tareas de control, admisión y permanencia de público en general en eventos y espectáculos públicos. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción. Se requieren 2/3 de los votos. Lo que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentran reservados los proyectos de resolución expedientes número 17.437, 17.446, 17.451, 17.452, 17.453, 17.455, 17.458, 17.459, 17.460 y 17.462. Gracias, señor presidente. Tal como se acordó en la reunión de labor parlamentaria, solicito que se vote en bloque su tratamiento sobre tabla y que posteriormente también se consideren en bloque los proyectos de resolución. Muchas gracias, señor presidente. Se va a votar la moción del diputado Vesco. Se requieren 2/3 de los votos. Lo que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, resulta afirmativo. Corresponde considerar los proyectos por los que se votó tratamiento sobre tabla. En primer término, corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión en el expediente número 17.445, por el cual se declara paraje histórico y cultural al kilómetro 28 de la ruta internacional número 136 en su intersección con Arroyo Verde del departamento de Gualeguaychú. Diputado Bettendorf, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción del Senado y cuyo autor ha sido mi copoblano, el senador Osvaldo Chesini, tiene como objeto declarar paraje histórico y cultural a la intersección de la Ruta Internacional 136 con Arroyo Verde en el departamento de Gualeguaychú. No cabe ninguna duda que existe un antes y un después en materia de defensa del medio ambiente, luego de la contundente expresión del pueblo de la ciudad de Gualeguaychú contra la instalación de la megapastera Bodnia en la cuenca del río Uruguay. Tampoco existe ninguna duda que la gran conciencia alcanzada por el pueblo entrerriano en defensa del medio ambiente tiene que ver con el trabajo tesonero de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Y en el mismo sentido debemos decir que no existe ninguna duda que paraje Arroyo Verde, ubicado en el kilómetro 28 de la ruta 136, es la referencia física y geográfica de esta larga lucha que ha emprendido el pueblo de Gualeguaychú y que hoy se ha transformado en causa nacional. A este lugar se le han dedicado varias canciones, diversos cantautores entrerrianos, como así también ha sido elegido como lugar de descanso eterno por la extinta y célebre militante ambiental Nelly Perla Pivas, conocida por todos nosotros como la querida Pachamama. Señor presidente,
Creo que estas razones ameritan la sanción de una ley que reivindique este lugar, rescatando su valor histórico y cultural. Por todo ello, espero que esta Cámara acompañe unánimemente este proyecto. Muchas gracias. Diputado de la Fuente tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente para sumarme a las expresiones vertidas por el diputado Betendor y simplemente reafirmar esto de la referencia física y geográfica, como lo decía el diputado, que yo agregaría una referencia que nos ha ayudado a una conciencia diferente sobre las cuestiones ambientales y que espero siga creciendo esta conciencia y que vaya incluso mucho más allá de esta lucha puntual que es contra la instalación de la pastera Bodnia sobre el río Uruguay y que justamente, como decía, esta toma de conciencia sobre el cuidado del ambiente también se extienda fundamentalmente hoy a el uso de agroquímicos que tanto estrago está haciendo en los campos argentinos y particularmente en los campos entrerrianos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bueno, si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el presente proyecto de ley. Se va a votar en general y en particular por contar un solo artículo. Lo que estén por la afirmativa, así es expresarlo. Resulta afirmativo, el artículo segundo es de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Juicio Político y de Legislación General en los proyectos de ley expedientes número 17.003 y 17.302 que reglamenta el Consejo de la Magistratura. En consideración. Diputado Jordán tiene la palabra. Señor presidente, por una cuestión física voy a hacer una mención muy corta al respecto de este trabajo arduo que hemos llevado a cabo con el Pleno de la Cámara, con las dos comisiones, con todas las instituciones que tienen que ver con este instituto, que la verdad debería ser un orgullo para la justicia, para quienes hace 20 años que trabajamos en la profesión, que es la abogacía, para la comunidad en su conjunto, a través de las organizaciones no gubernamentales, para todos. La verdad que este instituto, que por ahí muchos no creían que era posible hacerlo, y mediante un decreto se puso en funcionamiento en el 2003, nosotros hemos trabajado con las dos comisiones, con todos los bloques. Hemos receptado todas las objeciones y todos los planteos, muchos que por ahí no tenían mucho fundamento o razón de ser, no se habían analizado, otros que sí, pero hemos dado una participación realmente muy seria a todos los sectores. Así, la alegría que me dio escuchar a los magistrados, a la Asociación de Magistrados, que hizo muy pocas objeciones y que fueron receptadas, señor presidente. Me dio también mucho gusto escuchar a los abogados de la provincia y actuales miembros, algunos del Consejo de la Magistratura, hablar de las virtudes que tenía este proyecto de ley y la mejora que podíamos ir haciéndole nosotros a través de los proyectos presentados o las concretas percepciones que habían hecho tanto el proyecto del radicalismo como la participación del bloque
en la comisión de la diputada Nadangelo. Por eso simplemente quería expresar mi beneplácito. Seguramente los otros diputados van a hacer mención de cuestiones muy puntuales. Yo quiero destacar algo que a mí me llenó y me da mucha tranquilidad para el futuro en cuanto a la designación de los jueces. No solo que va a participar toda la comunidad y los sectores y las instituciones que tienen que ver con algo tan importante como es la administración de justicia, sino también la igualdad de oportunidades que hoy vamos a tener quienes participan en la justicia, quienes tienen cargos interinos, transitorios, que quiero reivindicarlos, deben seguir siendo a cargo del Poder Judicial esas designaciones, como aquellos que trabajamos en la profesión, que somos abogados de matrícula, que somos hombres que por ahí llevamos adelante trabajo en la administración pública, pero que tienen que ver a veces con reglamentar o con sancionar o con llevar adelante leyes, que se nos evalúe a todos por igual, y que por supuesto, en la designación de esos cargos participe la comunidad en su conjunto en un pie de igualdad. Quiero destacar que creo que es muy importante que las universidades que tengan que ver con el derecho, todas en la provincia de Entre Ríos, con las limitaciones que esos representantes deban tener, de ser nacidos en la provincia, todas las limitaciones que tienen, estén representadas en este Consejo. No lo hago como una cuestión de una costa o de la otra, simplemente mi planteo es que las casas de estudio, quiero reivindicar las casas de estudio de la Universidad Nacional del Litoral, la decana en nuestra provincia, la Universidad Católica y por supuesto la Universidad de Concepción del Uruguay. Creo que no es un planteo, como se podría decir, a tontas y a locas, tiene su fundamento, más allá del origen de uno y de otro, tiene su fundamento. Creo que es importante que le integren las ONG, creo que es importante que el sector del trabajo, el gremio AGER, esté representado. Creo que también los profesionales del derecho, pero quiero reivindicar ese pie de igualdad, ese pie de oportunidades que vamos a tener quienes estén en la justicia, transitoria o interinamente, con los abogados de la matrícula o con las otras personas que tengan un trabajo serio dentro de la administración pública. Eso nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Benedetti. Gracias, señor presidente. Brevemente para destacar lo que destacó también el diputado preopinante Jourdán y para reconocer la utilidad del decreto que en el 2003 su gobierno dictó. Realmente creo que nosotros tenemos que tener la suficiente hombría como para criticar cuando hay que criticar, pero también para reconocer los aciertos que han tenido otras personas que no pertenecen obviamente a nuestro partido y que en este caso fue el señor presidente cuando fue gobernador. Realmente un avance muy importante. Se cuestionaba mucho el funcionamiento de la justicia, fundamentalmente por la forma en que se designaban, y había que tener valor para hacer por decreto algo que en la generalidad de los distritos se había hecho por ley, y se lo hizo evidentemente después de ver cómo funcionó con errores, habrá sido, pero con bastante sabiduría como para que, tal como nos expresaron los magistrados y funcionarios aquí, de 100 concursos hubiera por ahí problemas con 3 o 4 a lo sumo. Entonces hemos trabajado, creo que también vale la pena destacar
que hemos trabajado en las distintas comisiones por lo que pasó este proyecto, con dedicación, y en definitiva me parece que se respetó bastante el original consejo que estaba funcionando, sin descartar que creo que se le han agregado o se han corregido unos cuantos errores. Por ahí había alguna queja respecto de las demoras. Creo que hay algunas modificaciones que después en la discusión en particular seguramente mis colegas las van a destacar, pero en definitiva tengo la impresión de que tanto nuestros convencionales constituyentes como nuestros colegas nos hemos puesto a trabajar en una cuestión que es fundamental para el funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas, tener una justicia lo menos sospechada posible, lo más independiente posible. Sabemos que toda obra humana es imperfecta, pero en este sentido me parece que el proyecto que hoy estamos sometiendo a consideración reúne estas cualidades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada D'Angelo tiene la palabra. Sí, en el mismo sentido, para no abundar en detalles sobre el texto del proyecto que hemos trabajado arduamente en los últimos tiempos y que además tiene características muy técnicas, sino precisamente para reivindicar lo que decía el diputado Benedetti en cuanto a la utilidad y a la base que ha tenido en cuanto al empírico el decreto que tuvo la provincia para poder hoy trabajar con tanta tranquilidad en un proyecto de ley que pretende ser, por supuesto, superador o mejoradora de ese decreto. Pero la verdad, yo quiero decir que a mí me impresionó mucho las entrevistas que tuvimos con la gente, con los participantes que vinieron a las comisiones. Anoche lo escuchaba a Guillermo O'Donnell, este politólogo tan valioso, hablar de que muchas veces nos quejamos de la falta de participación popular, del compromiso de la gente hacia las cuestiones institucionales, de la vida política, pero muchas veces son las instituciones las que rechazan esa participación o los que no crean las condiciones para esa participación. Y la verdad que a mí yo lo quiero reivindicar porque me hace muy bien darme cuenta que hay gente que viene acá a la Cámara convocada y que se siente participada y se siente escuchada, porque a veces esta participación es formal, es para los diarios, es para la prensa, y otras veces es como en este caso, donde esa participación ha hecho modificar incluso la propuesta original con valiosos aportes de estos sectores. Además, la verdad anoche leía una reivindicación de los trabajadores de la justicia enrolados en la CTA de la participación en Entre Ríos de las organizaciones sociales, que la verdad es en muy pocas provincias esto se da, y la verdad es que es valiosísimo no solo por lo que escuchamos de ellos en esta reunión, sino porque el compromiso y la seriedad con la que esa gente toma su participación en el Consejo de la Magistratura es admirable, es como realmente una carga pública, como lo que tiene que ser, y una responsabilidad porque están eligiendo a quienes van a impartir justicia, ¿no? Y cómo defendían esa partecita de la entrevista donde ellos son actores fundamentales para poder seguir realmente incidiendo, exigiendo de que tengamos los mejores jueces para esta provincia. Y además porque la verdad, cuando uno se pone a ver la historia, muchas organizaciones sociales son las que realmente han incidido en los profundos cambios en la justicia. Y si no, fijémonos en las organizaciones de derechos humanos, en las organizaciones sociales, la influencia que han tenido para que hoy la justicia tenga esa exigencia de poder seguir trabajando para... Y además, bueno, la verdad, las cosas importantes que se han obtenido, ¿no? En cuanto a la tranquilidad de la igualdad de oportunidades,
en cuanto a las exigencias de idoneidad, de probidad de quienes van a ser elegidos. Y yo la verdad que decía, no me convencía esto de que tengamos 3 académicos en la representación. Me parecía que tenía que haber un representante de la universidad pública y otro de la universidad privada, pero tampoco creo que sea un motivo para pensar que esto puede desequilibrar una representación o molestarnos. Acá el diputado Artusi me decía, la verdad que para mí es una necesidad volver a mi pueblo y decir que un pedazo de la provincia, de la costa del Uruguay, también va a tener la incidencia que puede tener la Universidad Nacional del Litoral o la UCA en el caso de Paraná. Pero la verdad, uno no puede pensar que esto es un motivo para no acompañar este proyecto como ha quedado, como se ha revalorizado, como se ha mejorado, porque la verdad es que uno no cree que la justicia vaya a resolver todos los problemas sociales y la conflictividad que hoy tenemos, pero sí sabemos que es un profundo avance para lograr esa credibilidad y esa tranquilidad que la gente necesita tener de la justicia, ¿no? Gracias, diputada. Diputado Visco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es importante destacar el valor superlativo que tiene esta norma que estamos tratando y que hoy tiene rango constitucional, hecho que se dio con absoluta objetividad en el proceso de reforma de la Constitución de la provincia de Entre Ríos. Podríamos hacer historia y hablar de que este instituto que hoy estamos tratando es una herramienta fundamental de los países modernos y de los países con un grado de desarrollo más importante que el nuestro. En todos los casos, el objetivo central de este instituto, podemos hablar de Francia, de Italia, de España. El objetivo fundamental y central, decía, es garantizar la absoluta independencia entre el poder del Poder Judicial con los demás poderes del Estado. Señor presidente, nosotros creo que avanzamos un poco más. Nosotros, al interpretar que este instituto es y debe ser un órgano asesor, objetivamente asesor del Poder Ejecutivo, también en una relación de ida y vuelta en el ámbito de las comisiones de legislación general y de asuntos constitucionales y a instancia de la presidencia de esta Cámara, que ha monitoreado permanentemente el proceso de tratamiento de esta norma en el seno, vuelvo a repetir, de las 2 comisiones, hemos privilegiado esa relación de ida y vuelta con los organismos y los sectores realmente y responsablemente involucrados en lo que constituye el Consejo de la Magistratura. Y quiero ponderar, señor presidente, que en esta relación de ida y vuelta nos han enriquecido las ponencias con total claridad y seriedad que han hecho los distintos sectores que también, debemos decirlo, también han pugnado por una mayor participación. Hemos entendido nosotros que el equilibrio ha estado resguardado en el número y en la participación porque, a decir verdad, esta norma que tiende a
potenciar o enriquecer una iniciativa que tuvo origen en el año 2003, conocida por el decreto 39, que en realidad, señor presidente, tuvo el coraje de plantear claramente ante la sociedad entrerriana el debate sobre los procesos de elección de los jueces y darle o echar un manto del uso de mayor transparencia a la elección. Nuestros convencionales constituyentes, señor presidente, entendiendo la importancia de este organismo, le asignaron el capítulo 4 de la nueva Constitución Provincial que a través de los artículos 180, 181 y 182 establece el carácter de representación y las funciones de este órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo. En el seno de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y en un profundo debate y respeto por la posición de los distintos bloques y los distintos diputados, tomamos, en principio, considerando y haciendo un reconocimiento de lo que fue el decreto 39 del año 2003, decía, tomamos como base los expedientes 17.003 y 17.302. Y en una relación de respeto, vuelvo a decir, reconocíamos la importancia que tiene la reglamentación de esta norma para la sociedad entrerriana. En el tratamiento de la norma escuchamos a todos los sectores y todos y cada uno de los sectores pudieron opinar con absoluta objetividad sobre lo que entendían que iban a ser ideas o propuestas que mejoraran la intencionalidad que habían tenido estos dos expedientes. No cabe duda que este hecho ha permitido apuntalar el dictado de una ley que, si bien es superadora del decreto 39, ratifica clara y plenamente los objetivos del decreto, que eran sin ninguna duda garantizar esa independencia que debe existir entre el Poder Judicial y los demás poderes del Estado. Lo medular del proyecto fue la incorporación de la prueba de oposición, al darle mayor puntaje y al incorporarle a esta iniciativa la instancia oral. Esto para nosotros y para los representantes de los magistrados, representantes de los empleados del Poder Judicial, los representantes del Colegio de Abogados, de la ONG, inclusive del Poder Ejecutivo, con quien también tuvimos la oportunidad de debatir este proyecto, era lo medular. Señor presidente, este dictamen que ponemos a consideración en el día de hoy es el fruto del consenso y de un profundo debate y pretende colaborar con el fortalecimiento de la democracia, dando respuestas a una sociedad que exige un poder judicial que se caracterice por la idoneidad, por la eficacia, por la independencia y por la transparencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado López. Gracias, señor presidente. El Consejo de la Magistratura, como bien dijeron los miembros de la Cámara preopinantes, es un órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo y que va a tener la competencia exclusiva a los efectos de proponer los
postulantes a ocupar cargos en el Poder Judicial. Esto tiene sus raíces constitucionales, en legislaciones foráneas. También en legislación nacional fue incluido un órgano similar en la reforma del año 94, y en la provincia de Entre Ríos como antecedente aquel decreto que creara el Consejo que hasta el momento funciona. Quiero reconocer, señor presidente, el aporte invaluable que hicieron las distintas organizaciones que fueron invitadas a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Sean tanto la Asociación de Magistrados, Colegio de Abogados, los representantes de las ONG, los representantes de las universidades, que en definitiva nos han ayudado a los legisladores de uno y otro bloque a modificar quizá algunos aspectos que en uno y otro proyecto podían haber sido mejorados y fueron mejorados finalmente con el dictamen, y que en algunas oportunidades hizo que nos apartáramos, legisladores de los dos bloques, que habíamos suscrito o habíamos sido autores de alguna de las iniciativas, de nuestra propia propuesta en virtud del debate que se dio con esta organización en el seno de las comisiones. Y esto, señor presidente, creo que es el aporte invaluable que hemos recibido los legisladores a los efectos de sancionar, entiendo lo que todos queremos, una mejor norma. Se ha trabajado con un criterio amplio, siendo miembro de un bloque minoritario en la Cámara, autor de uno de los proyectos, debo decir que se han receptado muchas de las propuestas que habíamos incluido en nuestra iniciativa, sin que se haya visualizado ninguna mezquindad al efecto por parte del bloque mayoritario. Y en general, señor presidente, hemos coincidido en el dictamen que se firmó en las comisiones. Digo en general porque hay alguna disidencia parcial de quien habla respecto de la redacción del artículo 2 del dictamen. Pero en general se han incluido y creo se ha mejorado sustancialmente la futura norma jurídica. Para dar algunos ejemplos a título enunciativo simplemente, señor presidente, para no extenderme en el debate, hemos podido contribuir y receptar inquietudes de ambos bloques y también de las organizaciones que fueron invitadas al debate en las comisiones. Pero se ha podido incluir en el inciso A la posibilidad de que sea el secretario de Justicia el representante del Poder Ejecutivo. Se ha agregado como causal de remoción la violación a la futura ley de ética pública, que debemos sancionar también por mandato constitucional, señor presidente. Se han contemplado la posibilidad de recusación, excusación de los consejeros,
por parte de los aspirantes, de manera tal de garantizarle la total independencia del órgano que va a calificar su posibilidad de acceder al Poder Judicial. Se ha modificado lo relativo, y esto creo que tiene importancia, al procedimiento de selección de los magistrados. Me refiero al artículo 17 del dictamen, que va a establecer 40 puntos para los antecedentes, 45 puntos para la etapa de oposición y 15 puntos para la etapa de la entrevista personal. Quiero decir que en este aspecto hemos coincidido en tratar de restringir la discrecionalidad que pueda tener el futuro Consejo y que los criterios objetivos tengan menor relevancia y sí tenga mayor relevancia y mayor importancia la prueba de oposición, que es aquel examen que deben rendir escrito y oral los aspirantes a ocupar cargos en el Poder Judicial, a juez. Y esto tiene una importancia significativa porque además se ha incluido en la etapa de oposición que el examen se ha desdoblado y se ha contemplado la posibilidad de que sea escrito una etapa y otra etapa oral. Y en esto debo decir, en la iniciativa que habíamos propuesto nosotros, señor presidente, contaba de 4 etapas. Como una última etapa había una etapa que habíamos denominado defensa oral de la prueba de oposición escrita, pero que al estar como 4ª etapa podía tener aquella decisión o aquella calificación del jurado una injerencia mayor porque ya se sabía cuál era el resultado del puntaje del examen escrito. Entonces lo que hicimos fue incorporarlo de alguna manera como examen oral a continuación del escrito, y el que debería ser rendido con anterioridad a la decodificación del examen escrito, de manera tal de que los jurados, cuando estén calificando, no sepan que un punto más o un punto menos puede definir el orden de los postulantes. Esto me pareció importante y que significó modificar hasta nuestras propias iniciativas. Hemos suprimido el artículo 25, que había recibido varios cuestionamientos. Me refiero a la acción directa por ante el Superior Tribunal de Justicia que preveía el proyecto de la mayoría. Y hemos garantizado un proceso de impugnación del resultado del examen final, de la calificación de los jurados por ante el plenario del Congreso. Y hemos resuelto que esa resolución que dará el plenario en forma fundada será irrecurrible, de manera de que no suceda, se vuelvan a repetir complicaciones que se han producido y que han impedido la designación de los ganadores del concurso a cargo de los juzgados. Y por lo tanto han mantenido en forma exagerada una situación irregular en el cubrimiento de un juzgado. Bueno, en definitiva, señor presidente, hemos incorporado la posibilidad de que los aspirantes, cuando se presentan ante el Consejo, tengan que adjuntar un certificado psicofísico de aptitud para ocupar el cargo al que se postulan. Esto fue un planteo que también hicieron desde
las instituciones que nos visitaron. Y en definitiva, para decir y ser breve, señor presidente, varias modificaciones que han enriquecido el texto de la futura norma. En lo que respecta, señor presidente, al artículo 2, he dicho mantengo una disidencia parcial en lo que tiene que ver con el inciso D, que fija 3 profesores universitarios, y en función de que entiendo que a los efectos de garantizar un mayor equilibrio en el Consejo, debería haberse incluido 2 representantes de universidades, de manera tal de que sea de la misma manera que el resto de las instituciones que integran el Consejo de la Magistratura. Habiendo 3 universidades en la provincia de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Litoral, con posibilidades de integrar el Consejo, la Universidad Nacional del Litoral, la UCU y la UCA, entendía que la universidad estatal, que sus docentes, sus académicos concursan a los efectos de lograr el cargo, deberían tener permanencia y el restante consejero debería alternarse entre las universidades privadas. Esto fue materia de discusión en la comisión, había distintos puntos de vista, concurrieron, las mismas universidades privadas manifestaron estar de acuerdo con que se alterne en ocupar el lugar, no marcaban una objeción al respecto, pero en definitiva la mayoría entendió que debía dejarse 3 lugares. Nosotros en ese sentido creemos que debería haberse establecido que sean 2, como se refirió la diputada Ángelo con anterioridad. No es una cuestión fundamental, pero me parece que esta disidencia yo no podía dejar de expresarla. Y siendo además que el Colegio de Abogados, por ejemplo, en las observaciones que nos dejó del proyecto, hace referencia, dice su estructura contradice la demanda constitucional que impone un equilibrio en los estamentos, o la Asociación de Magistrados de la misma manera sugiere que deberían ser 2 los miembros que representen a las universidades en el Consejo. La otra disidencia, señor presidente, se refiere al artículo F y tiene que ver con la representación de los profesionales y de los sindicatos, que a mi entender transgrede la manda constitucional. Esto también ha sido de debate en la comisión, en el seno de la comisión, inclusive en la misma labor parlamentaria de hoy, donde nos sosteníamos una y otra visión, pero la Constitución dice representante de organizaciones sociales comprometidas con la defensa del sistema democrático y los derechos humanos, y creo que ese debería ser el texto de la ley, porque podría suceder que alguien pretenda atacar la ley al incluir categorías que de todos modos estarían incluidas quizá como organizaciones sociales, digamos, ¿no? Pero y en todo caso podría haberse, para que todos tengan 2 representantes, haberse empleado el número del representante de AGER de 1 a 2, entonces lográbamos un equilibrio total y solucionábamos el problema. Pero en definitiva, señor presidente, quiero decirle que
me siento satisfecho de haber participado activamente en la elaboración de esta norma jurídica. Quiero expresar mi satisfacción, no solamente que ya lo hice, del aporte que hemos recibido de las entidades que participaron del debate en comisión, sino también de la amplitud que hemos tenido y que muchas veces se acogió o hemos acogido redacciones superadoras a nuestras propias propuestas. Y por eso creo que, en definitiva, esta norma va a ayudar a revalorizar y a mejorar esta justicia que todos los entrerrianos queremos que sea mejor de lo que es en la actualidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Le voy a solicitar al vicepresidente primero si puede venir a... La palabra al diputado Jorge Busto. Señor presidente, señores diputados, bueno, no quería quedar sin la posibilidad de decir algunas palabras sobre este tema, porque he sido parte de todo un proceso de creación de este Consejo, en la cual realmente destaco la pluralidad con que se ha debatido, bueno, ahora últimamente en la labor parlamentaria, pero en las comisiones, y la gran participación que han dado las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General a todas las organizaciones, ya sea magistrados, funcionarios, organizaciones no gubernamentales. Realmente creo que es importante. Creo que el decreto 39 tiene una inspiración, que es precisamente... Yo fui elegido senador nacional en el año 2001 y me tocó asumir en el periodo de crisis institucional, en el que estaba el símbolo del que se vayan todos en el país, y me tocó ingresar en un Senado que no tenía las mejores notas en ese momento como para tener credibilidad en la sociedad argentina. Y me tocó ser presidente de la Comisión de Acuerdo en un gobierno de transición elegido por la Asamblea Legislativa que presidía el doctor Duhalde, en la cual su sostén era el sostén parlamentario, el sostén del acuerdo, del consenso entre las fuerzas políticas que tenían representación parlamentaria. Y había que designar los directores del Banco Central, había que tratar el tema del ascenso o del rechazo del ascenso de los miembros de las Fuerzas Armadas, del personal de la Cancillería, el ascenso de la Cancillería, temas y los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en estos casos eran absolutamente cuestionados por la sociedad argentina, porque en el pasado se hacían sesiones secretas de 2 o 3 minutos y se decidían quiénes eran los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que la decisión en ese momento del Poder Ejecutivo y de toda la fuerza política fue la gran apertura. Yo recuerdo sesiones de la Comisión de Acuerdo del Senado en ese periodo del 2002-2003 tan turbulento, en la cual elegimos el presidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, en una sesión donde había multitudinaria de adhesiones, donde prácticamente tuvo que exponer su fundamento, sus conocimientos teóricos. También recuerdo sesiones muy discutidas y debatidas donde se partieron los bloques y hubo voto nominal, en la cual por primera vez el Senado Nacional rechazó ascensos de miembros de las Fuerzas Armadas acusados de delitos de lesa humanidad, con voto nominal,
y con los bloques, con bloques divididos, donde se votaba por conciencia y se logró el objetivo de rechazar esos ascensos. Pero quizá la bisagra que me quedó, que realmente fue una cosa realmente muy importante, fue ya en la presidencia de Kirchner, cuando se trató el pliego del doctor Zaffaroni, en la cual se hizo en el salón más grande del Senado de la Nación, con la participación de más de 400 personas, en la cual estaban la mitad que adhería a la designación de Zaffaroni y la otra mitad que rechazaba, y donde tuvimos más de 8 horas de debate sobre la designación, con el doctor Zaffaroni contestando preguntas de las organizaciones y luego de cada uno de los senadores. También acá en Entre Ríos había un hartazgo a la forma de la forma que hacíamos todos los gobiernos de la selección de los jueces. Hartazgo que hizo que una comisión multisectorial en el año 2003 pidiera que hasta que asumiera el nuevo gobierno muchos pliegos que estaban en el Senado de la provincia no se trataran hasta que asumiera el nuevo gobierno. Pero indudablemente el nuevo gobierno, que en este caso circunstancialmente me tocó a mí asumir por la voluntad popular, también estaba entre línea de cómo iban a hacer las cosas, si iba a seguir las cosas del mismo modo o si iba a cambiar. Por eso, mi primer decreto, cuando asumí en diciembre del 2003, el 13 de diciembre, fue el decreto 39, para abrir a la participación popular y cambiar de una mera democracia representativa, una democracia participativa, y poner un solo representante del Poder Ejecutivo y el resto de los distintos estamentos que hacen a la vida judicial. Pero también agregar las organizaciones no gubernamentales, también agregar los empleados del Poder Judicial, que era una novedad absolutamente que fue muy discutida. Este decreto 39 fue una bisagra en la vida democrática de la provincia y del Poder Judicial, es decir, y puso la participación popular. Pero al dar la terna, también, como era todo novedoso y era por decreto, le creaba al gobernador una presión. Ahora está en la Constitución y está reglamentado por ley. Entonces venía el otro problema, cuando venía la terna, que venía la lógica sugerencia de los distintos diputados, senadores, colegios de abogados, organizaciones de las instituciones, quién de la terna tenía que ir de los distintos lugares. Y creo que en ese sentido, bueno, yo lo salvé a ese tema autoobligándome a poner el primero de la terna y de esa manera resolver el problema. Ahora, como está en la Constitución, está en la ley, se le da la terna al Poder Ejecutivo para que elija con las calificaciones correspondientes. Creo que también fue una bisagra, y vale destacarlo acá, en este recinto, el cambio sustancial que hubo en el Senado de la provincia, donde el doctor Argain era presidente de la Comisión de Acuerdo del Senado, que lo que en el Senado de la provincia también se hacía en forma que nunca se sabía, nunca la opinión pública sabía cuando se reunía la Comisión de Acuerdo, pasó a ser absolutamente pública, y si se elegía un juez en Gualeguaychú, la Comisión de Acuerdo se trasladaba a Gualeguaychú y daba un debate en una escuela donde participaba todo el mundo o en un recinto abierto, o sea, la absoluta participación popular. Indudablemente que, como todo órgano nuevo, en el devenir, en el andar, se fueron viendo algunas imperfecciones que se fueron corrigiendo en esta ley. Yo creo que en esta ley, con el aporte del oficialismo, con el aporte invalorable también de la oposición, se fueron corrigiendo. Y creo que uno de los aspectos muy importantes es que ahora los representantes de los abogados, es decir, no los manda el colegio de abogados, los tienen que elegir los abogados por el voto directo de los abogados. Creo que esto es un cambio realmente importante, y además se pone
que uno de los abogados tiene que tener domicilio real en el interior de la provincia, para dar una participación geográfica a todo el interior. También de los magistrados, ya no es la corporación, la asociación de magistrados la que envía los dos representantes, sino que lo tienen que elegir todos los magistrados, los que son socios y los que no son socios de la asociación de magistrados. En cuanto a los 3 profesores universitarios, yo creo de que esto lo debatimos mucho en la Convención Constituyente y tiene el fundamento de la participación de todas las entidades académicas de la provincia. Ese es el sentido y realmente creo que es importante. Se mantiene el representante del Poder Judicial y si bien yo respeto lo que dice el senador López de cuanto al tema gremial, es un tema hasta semántico, diría yo, porque si hay una organización social por excelencia, es la organización gremial, o sea que en última instancia, si participa el Poder Judicial, el representante del Poder Judicial, también conozco representantes acá de sindicales, lo voy a decir con nombre y apellido, que fueron entusiastas, participantes en 4 años en el Consejo de la Magistratura, que fue Edgardo Mazzarotti como representante de ATE en el Consejo de la Magistratura, así que creo que en este tema lo salvamos. Es muy importante el aporte de la oposición en cuanto a las recusaciones y excusaciones, creo que esto mejora el aspecto de la ley, creo que también la ley toca el tema de cómo se hace, aumenta el puntaje de los 100 puntos para el examen, el concurso de oposición y baja el de la entrevista oral a 15 puntos. Y esto es importante, y además se hace por escrito y se hace verbalmente, para ver realmente los dotes del juez, porque no es poca cosa ser juez. Y se toca un tema en el debate, en la audiencia oral, que era una queja que había porque queda prohibido en el interrogatorio sobre la eventual adhesión del postulante a un partido político o pedir opiniones sobre jueces o obligarlo a prejuzgar, porque esto era una cuestión que se daba, muchas veces existía, era una persona que tenía muchos antecedentes, que hacía un excelente examen en el debate, en el examen escrito, en el examen oral, pero luego se lo prejuzgaba, quizás por su ideología, por su manera de pensar, que tiene todo el derecho a tenerla. Cualquier ser humano puede pensar y puede ser un excelente juez, nadie nace de un repollo acá y más en la vida democrática. Han sido excelentes jueces, gente que ha tenido puntos de vista políticos de distinta manera de pensar. Creo que también es importante el aporte de la oposición de marcar claramente de que no hay recurso ante el Superior Tribunal y se termina el tema del Consejo de Magistratura, es irrecurrible. Creo que esto da por tranquilidad porque lo estamos viendo hoy, de que estamos en un callejón sin salida en este tema y que esto hay que solucionarlo. Me parece que la ley, al marcarlo claramente, bueno, ya va a estar la ley marcándolo. Creo que se cumple claramente todo lo que se dice en el artículo 180, 181 y 182 de la Constitución en cuanto al equilibrio en la composición, porque el artículo 181 no dice cuántos tienen que ir por cada estamento. Y creo que lo fundamental es decirlo con todas las voces y con el orgullo entrerriano, que no existe ningún Consejo de la Magistratura en el país de esta característica y con esta participación popular, donde de 11 miembros exista solamente uno del Poder Ejecutivo. Realmente creo que esto es muy importante. Y además, que haya cambiado su funcionamiento la Comisión de Acuerdo del Senado de la provincia, que, bueno, por lo menos del 2003 al 2007 se hacía esto, espero que lo sigan haciendo en este momento. Así que, bueno, creo que se ha recepcionado el eco de la ciudadanía, lo que estaba por decreto
se le dio rango constitucional primero en un debate extraordinario a la Convención Constituyente y ahora hemos cumplido reglamentándolo por esta ley. Así que creo, señor presidente, que hoy es un día importante para mejorar la calidad institucional de la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias. Diputado Rey tiene la palabra. Señor presidente, nobleza obliga. Usted habló de un proceso, realmente su proceso lo cuenta desde el año 2001. Personalmente me tocó vivenciarlo con una tremenda responsabilidad, pero también con mucho orgullo desde el 2003, en donde en la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales debo decir que vivimos una experiencia política e institucional, en lo que a mí respecta, creo que insuperable, pero hay que valorar algunas cosas, como por ejemplo, a pesar de ser una mayoría absoluta en el oficialismo en el Senado, tuvimos un apoyo político e institucional, no solamente en el caso de usted como gobernador, sino también de quien era presidente del bloque, el diputado Bertet, el doctor Bertet, que realmente cuando valoramos y entendimos la dimensión, como digo, política e institucional que tenía ese decreto y esa decisión de apostar a mejorar la calidad institucional de la provincia, asumimos esa responsabilidad con decisiones realmente de mucha necesidad de trabajo. Implicaba viajar por toda la provincia, hacer audiencias públicas en todas las localidades donde podía participar la ciudadanía, inclusive con la potestad de poder hacer preguntas al evaluado. Y en un proceso donde evaluamos más de 60 pliegos, de una manera muy intensiva realmente, se cumplió a rajatabla todo lo que se prometió en el Ejecutivo con usted como gobernador. Por ejemplo, algo que al principio había mucho escepticismo de algunas personas que siempre, por supuesto, se ocupan de esto, que era autolimitarse en sus potestades y respetar el primero de la terna. Debo decir que en esos más de 60 pliegos siempre, absolutamente siempre, se cumplió con ese compromiso. Y no lo digo yo, que soy médico, ¿no es cierto?, sino que nosotros nos permitimos, como digo, en el bloque, con el diputado Bertet, consultar, llamar y convocar a que permanentemente nos asesoraran constitucionalistas, no solamente de la provincia, sino a nivel nacional. Y todos ellos consideraron este proceso como realmente como un punto de inflexión en la provincia que nos decían ellos que iba a ser valorado con el tiempo. Así que a mí en lo personal realmente me gratifica muchísimo, no solamente ese trabajo, sino también lo que culminó en nuestro trabajo en evaluarla y poder consensuar la ley de necesidad de reforma de la Constitución, en lo que hoy estamos realmente tratando en este recinto, que realmente, vuelvo a repetir, me hace sentir muy satisfecho en muchos aspectos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se va a poner en consideración en general el presente proyecto de ley. Los que estén por la afirmativa, señores, expresarlo, aprobado por unanimidad. Se va a votar en particular. Si hay asentimiento de los señores diputados, la votación se puede hacer por título. Diputado López. Sí, señor presidente. De realizarse la votación por título, debería el título segundo, que contempla la disidencia parcial que mantengo del artículo segundo, votar contrariamente a todos los artículos del título. Si por lo tanto, yo solicitaría que en lo que se refiere al título segundo se vote por artículo. El resto de los títulos no habría ningún problema, señor presidente. ¿Salvo el artículo segundo? Salvo el artículo segundo. ¿El título segundo? O el título segundo. ¿Sí? No, el artículo. El título.
Bueno, se va a votar, se pone en consideración el título primero, que corresponde al artículo primero de la presente ley. Lo que estén por la afirmativa, si hace expresarlo, resulta afirmativo. Se va a votar el título segundo, se pone en consideración el artículo segundo. Lo que estén por la afirmativa, si hace expresarlo, resulta afirmativo por mayoría. Se va a votar en consideración el artículo tercero, los que estén por la afirmativa, si hace expresarlo, aprobado por unanimidad. Se va a poner en consideración el artículo cuarto, los que estén por afirmativa, si hace expresarlo, aprobado por unanimidad. Se va a poner en consideración el artículo quinto, aprobado por unanimidad. El artículo sexto, aprobado por unanimidad. El artículo séptimo, aprobado por unanimidad. El artículo octavo, aprobado por unanimidad. El artículo noveno, aprobado por unanimidad. El artículo décimo, aprobado por unanimidad. Se va a poner en consideración el título tercero de la presente ley, que corresponde del artículo 11 al artículo 30. Lo que estén por la afirmativa, sin hacer expresarlo. Aprobado por unanimidad. El artículo 31 es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar el dictamen de comisión en el proyecto de ley, expediente número 17262, mediante el cual la provincia se adhiere a la Ley Nacional 26.370, que establece las reglas de habilitación para el personal que realiza tareas de control, admisión y permanencia de público en general en eventos y espectáculos públicos. Diputado Vesco, tiene la palabra. Señor presidente, es conocido por todos y reclamado por el conjunto de la sociedad lo que significa o la resultante que tiene la violencia para nuestros jóvenes a la salida de los boliches bailables o dentro de ellos. Violencia que por otra parte sabemos qué es lo que la genera, pero entiendo que el tema de el expendio de bebidas, por ejemplo, y la venta de alcohol a menores merece un capítulo aparte y un tratamiento particular y profundo sobre el tema. Sabido es también que no todas las personas que realizan el trabajo de control de admisión y permanencia están plenamente capacitadas para esa tarea. La Ley Nacional 26.370 regula la prestación del servicio y establece una serie de requisitos en pos de mejorar la situación que se plantea con tanta frecuencia. Por ejemplo, establece requisitos de capacitación formal para el desempeño del servicio, prohíbe la aportación de cualquier tipo de armas, así como la ingesta de alcohol o estar bajo el efecto de estupefacientes durante la jornada de trabajo. Por otra parte, para desempeñarse en las tareas de control de admisión y permanencia se requiere un certificado de aptitud psicofísica. Asimismo, señor presidente, esta norma permite la formalización de los servicios que prestan los trabajadores de admisión y permanencia, quienes podrán acceder a los beneficios de la legislación laboral. La adhesión a esta ley por parte de la provincia de Entre Ríos le otorga herramientas concretas para controlar a quienes prestan estos servicios. Por otra parte, la Ley Nacional 26.370 prevé la creación de un registro. La habilitación estará a cargo de la autoridad de aplicación de cada jurisdicción, quien se encargará también de expedir un carnet profesional y establecer un régimen de infracciones y las consecuentes sanciones. Los trabajadores de esta actividad se encuadrarán en 3 categorías: controlador, controlador especializado y técnico en control de admisión y permanencia. Para obtener cada categoría se deberá aprobar un curso
con materias que hacen a la comunicación no violenta, derecho penal y constitucional, derechos humanos fundamentalmente, primeros auxilios, entre otros. Señor Presidente, entendiendo que es sumamente importante la unificación de criterios de control para este tipo de problemática, solicito a los señores diputados el acompañamiento de la media sanción de este proyecto de ley. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración en general el presente proyecto de ley. Los que estén por la afirmativa, si hace expresarlo. Aprobado. Se va a poner en consideración en particular, en consideración artículo primero. Aprobado. En consideración artículo segundo. Aprobado. En consideración artículo tercero. Aprobado. En consideración artículo cuarto. Aprobado. El artículo quinto de forma queda aprobado. Pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar en bloque los siguientes proyectos de resolución: expedientes números 17.437, 17.446, 17.451 a 53, 17.455, 17.458, 17.460 y 17.462. Sí, se va a poner en consideración los presentes proyectos de resolución, tal cual lo acordaba la labor parlamentaria. Los que estén por la afirmativa, si hace expresarlo. Aprobado. Quedan sancionados. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar las preferencias acordadas oportunamente para la presente sesión. Se aprobó, señor Presidente, el tratamiento preferencial con o sin dictamen de comisión del proyecto de ley en el expediente número 17.432, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno ubicado en la ciudad de Diamante con destino a la construcción de una escuela. Informo, señor Presidente, que sí se ha emitido dictamen de comisión. Diputada Díaz, tiene la palabra. Sí, señor Presidente. Para fundamentar este pedido, motiva esta presentación la necesidad de declarar de utilidad pública al terreno donde se emplazará una futura escuela en la ciudad de Diamante. El aumento de matrículas en las 7 escuelas existentes de nivel primario y sus respectivas salas de nivel inicial y 3 escuelas secundarias en el Ejido no cubre las necesidades de la población que tiene derecho a pertenecer al sistema educativo. Se suma a ello también el crecimiento barrial que modifica la trama urbana local, generando nuevas exigencias educativas. Los escenarios actuales nos plantean que son las escuelas las cajas de resonancia de las cuestiones sociales y es nuestra responsabilidad generar políticas integradoras que contengan, que integren, que interactúen y que hagan a la igualdad de oportunidades a través de la educación a todos los niños en la condición de ciudadano que les cabe a cada uno de ellos. La concreción de la declaración de utilidad pública conformará un valioso aporte de inversión social y cultural en desmedro de un gasto para el erario público. Es por ello que solicito a mis pares que acompañen este proyecto de ley. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración el presente proyecto de ley. Se va a votar en general. Se requieren 2/3 de los votos por el artículo 81 de la Constitución Provincial. Los que estén por la afirmativa, sin expresarlo, resulta afirmativo. Se va a votar en particular, en consideración artículo primero, aprobado. En consideración artículo segundo, aprobado. En consideración el artículo tercero, aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda aprobado. Pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar los órdenes del día. Se trata del orden del día número 9. En el expediente número 16.926 es un dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones, de Drogadicción y Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el proyecto de ley que tiene por objeto establecer normas de protección contra el impacto negativo que produce la radiación ultravioleta emitida por las camas solares. Diputado Mayer, tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Es para hacer referencia a este expediente que hemos refrendado con el diputado Zacarías
y en principio quiero agradecer a la Comisión de Salud que en su totalidad de los miembros han acompañado esta iniciativa y no solo que con su firma, sino que también han aportado y fue oportunamente valorada por todos los integrantes que componen los distintos bloques la comisión. También quiero aprovechar la oportunidad para hacer un humilde reconocimiento al fallecido diputado Pando, que en su momento, cuando fuimos concejal de la ciudad de Paraná, votamos una ordenanza que reglamentaba el uso de camas solares en los locales que prestaban este servicio en la ciudad de Paraná y que lamentablemente a la fecha, en este momento, el municipio no está cumpliendo como corresponde en ser contralor de esa ordenanza que oportunamente votáramos, que tiene como beneficio preservar la salud pública de los ciudadanos, como otras que podría enumerar, que es la del humo de tabaco en los espacios cerrados, la de venta de medicamentos en lugares no permitidos y otras normas. En este caso, señor presidente, la motivación de este proyecto de ley tiene que ver fundamentalmente con un dictamen de la Organización Mundial de la Salud que planteó a partir de sus estudios y sus valoraciones científicas los efectos nocivos de los rayos ultravioleta en el organismo de las personas. Por eso está claramente defendido también la necesidad de instrumentar normas para reglamentar este servicio por la Sociedad Argentina de Dermatología, y también en el mismo dictamen de la Organización Mundial de la Salud solicita a los estados del mundo que se legisle al respecto. En este sentido, señor presidente, la ley observa y valora las reglamentaciones para preservar la salud pública. Es sabido que el capitalismo de consumo va imponiendo modas y es el Estado el que debe resguardar y regular las distintas explotaciones comerciales. Por eso, señor presidente, se plantea en el proyecto de ley una serie de requisitos para reglamentar el uso de estas prácticas de bronceado artificial, como por ejemplo, la prohibición para menores de 21 años, la presencia de un médico especialista que pueda determinar y valorar las capacidades físicas que tiene el usuario que se presta a hacer uso de esta práctica artificial, como también el mismo debe suscribir un formulario donde presta el consentimiento y sabe a los efectos nocivos que se está exponiendo. Y deja en manos de Salud Pública de la provincia un registro provincial para que se lleve un contralor y sea el último en determinar las condiciones estructurales que estos locales comerciales tienen para brindar este servicio. Por eso, señor presidente, solicito el acompañamiento de esta ley que tiene como único objetivo resguardar la salud pública de los entrerrianos, y también hoy cumplimos nuestra función de dictar la norma en el ejercicio libre que tenemos del funcionamiento de las instituciones, el legislativo dictar las leyes, pero también comprometo a los diputados que seamos custodios de esta aprobación como de otras que hemos aprobado, para que después el Ejecutivo cumpla con su rol de reglamentar y de poner en funcionamiento las leyes que este honorable recinto dicta. Sin argumentar otro elemento, creo que importante, si algún otro diputado quiere aportar en la fundamentación y se ponga a consideración en general y en particular el mismo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Argain. Sí, gracias, señor presidente. Abonando totalmente desde la Comisión de Salud y en lo personal los conceptos del diputado Mayer, quiero reforzar solamente para la ciudadanía en general
y que me parece fundamental que quede realmente, quizá a través de los medios podamos colaborar con la sociedad, y es que el principal problema de los rayos ultravioleta es el efecto acumulativo que provoca la generación de cánceres de piel. Y esto hay que decirlo con todas las letras, porque por ahí la gente no entiende, y al no entender incurre en irresponsabilidades, ¿no es cierto? Entonces, el efecto acumulativo es totalmente fundamental a la hora de que sea entendido por qué preocupa tanto este problema de las camas solares. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Miser. Gracias, señor presidente. También simplemente para valorar este proyecto que realmente trae un aporte valiosísimo a lo que es la prevención de la salud, y este mismo recinto es de la Comisión de Salud, donde, como lo decían el diputado Mayer, fue acompañado y va a ser acompañado por este bloque también en el voto posterior. Traía como otras, aparejado como cuando se hablaba en este mismo recinto de la ley de tatuaje, de aplicación de piercing, que hablábamos más que nada de la prevención, y por ahí en el desconocimiento de la sociedad decía como que cooptábamos alguna situación comercial o una decisión personal de cada ciudadano de poder hacer desde su cuerpo lo que quisiera y tenía autoridad. Nosotros simplemente no estamos inhibiendo la decisión de cada uno, y sea por supuesto mayor de 21 años, sino que estamos organizando y previniendo patologías que pueden ser producidas por la desinformación, por la mala utilización, como decía el diputado Argain, que realmente a veces se desconoce, y en ese desconocimiento principalmente acá se producen graves patologías, y es nuestra decisión en este proyecto, donde realmente lo vemos como un avance importante en la prevención de la salud, de poder aplicarlos y que realmente esto se haga con la responsabilidad que merece, sabiendo que esto implica en la salud de todos los ciudadanos. Así que se adelantando el acompañamiento, como lo hemos hecho los integrantes de la Comisión de Salud, acá en el recinto de este bloque. Muchas gracias, señor presidente. Si algún otro diputado no va a hacer uso de la palabra, se va a poner en consideración en general el presente proyecto de ley. Los que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo. Aprobado en general. Se va a votar en particular. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero. Aprobado. Artículo cuarto. Aprobado. Artículo quinto. Aprobado. Artículo sexto. Aprobado. Artículo séptimo. Aprobado. Artículo octavo. Aprobado. Artículo noveno. Aprobado. Artículo décimo. Aprobado. Artículo 11. Aprobado. Artículo 12. Aprobado. Artículo 13. Aprobado. Artículo 14, aprobado. El artículo 15 de forma queda aprobado. Pasa en revisión al Senado de la provincia. Diputado Zacarías. Por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.